Una atmósfera especial tiene un gran impacto en nosotros. Por eso, muchos lugares, negocios y el mundo del entretenimiento usan este efecto psicológico para su beneficio. Los estadios están diseñados para tener la mejor acústica. Puedes escuchar a la multitud animando, y aunque el equipo local esté perdiendo, una buena atmósfera puede motivar a cualquier equipo. Cuando vas al cine, ¿qué hacen? Apagan las luces y suben el volumen de los altavoces para mejorar la experiencia. Algunos incluso ofrecen una experiencia sensorial donde tu asiento se mueve y sientes los efectos de la película. Todo esto es para crear una atmósfera. Observa un bar o una discoteca, música alta, luces tenues, un ambiente cerrado y alcohol. Todo eso crea una atmósfera. Nosotros, como cristianos, también lo hacemos. Vamos a la iglesia y, la mayoría de las personas, en el camino, escuchan música gospel. Cuando llegas a la iglesia, el equipo de alabanza y adoración casi siempre se presenta antes del orador. Todo esto es para crear una atmósfera. Una atmósfera es distintiva. Una atmósfera es una fuerza. Puedes sentirlo y, en un sentido espiritual, una atmósfera es una puerta espiritual. ¿Alguna vez has notado que puedes entrar en una habitación llena de gente y sentir una atmósfera? Puedes sentir si eres bienvenido o no. Incluso puedes entrar en una iglesia y sentirte cómodo o incómodo. De hecho, puedes entrar en una habitación donde solo está tu pareja y sentir el tipo de atmósfera o estado de ánimo en esa habitación sin decir una palabra. Las escrituras enseñan que hay batallas espirituales a nuestro alrededor. Vivimos en dos atmósferas, una física y otra espiritual. Uno es físico, donde nuestros sentidos están involucrados, podemos ver, oler, escuchar, tocar y saborear. El otro es espiritual, no podemos verlo con los ojos ni experimentarlo con nuestros otros sentidos naturales, pero es muy real, lo creas o no. No luchamos contra carne y hueso, porque nuestro enemigo no está en la atmósfera física. Cuando abrimos ciertas puertas espirituales, estamos invitando una presencia al lugar en el que estamos. Déjame decirte esto, el diablo no juega limpio. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice que está lleno de furia porque sabe que su tiempo es corto, lo que significa que no se rendirá hasta herirte y destruirte. Sí, nos atacará por ser hijos de Dios, pero también nos atacará si dejamos ciertas puertas abiertas en nuestras vidas, si le permitimos acceso a través de puertas espirituales. Antes de continuar, quiero que entiendas que, independientemente de cuánta furia tenga el diablo, no debemos tener miedo. Debemos estar atentos, sobrios y vigilantes, pero no debemos tener temor. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. El Señor ha prometido protegerte. La Biblia dice, esto declaro acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío, Salmo 91, versículo 2. Pero no debemos ser ignorantes. Como hijos de Dios, debemos estar alertas. Una de las cosas más peligrosas que un cristiano puede hacer es abrir la puerta al enemigo. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo te abres al enemigo? Bueno, el enemigo es engañoso en su forma de operar. Él nunca intentará entrar abiertamente en tu vida. Se esconderá detrás de lo que ves, detrás de lo que escuchas y detrás de los lugares a los que vas. No me refiero a la tienda de comestibles o a tu trabajo. Me refiero a cuando la gente decide, por diversión, visitar esas experiencias embrujadas o habitaciones de miedo en los parques de atracciones. ¿Y sabes por qué? Porque todas estas son puertas. Cuando ves algo, cuando escuchas ciertos tipos de música o cuando visitas ciertos lugares, te estás exponiendo a una atmósfera, a un tono o estado de ánimo predominante. Considera esto, cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos alabanzas, ya sea en tu coche, en la iglesia o en tu casa, la atmósfera cambia porque lo estás invitando, estás llamándolo, estás buscando su presencia.
Lo mismo ocurre cuando apagas las luces para ver una película de terror. ¿Qué estás haciendo? Estás creando una atmósfera. Puede parecerte entretenimiento, pero en realidad es una atmósfera en la que estás invitando una presencia que no es de Dios. Esas son las puertas espirituales por las que entra el diablo. Por eso es tan importante ser conscientes de la atmósfera que nos rodea, tanto en nuestros hogares como en los lugares donde estamos. Debemos discernir de quién estamos permitiendo la presencia. Nuestro enemigo seguirá intentando hacer lo que hace, robar, matar y destruir, y lo hace mejor con tu consentimiento. La atmósfera de alabanza, adoración, oración, amor y unidad atrae al Espíritu Santo, así como una atmósfera de lujuria, embriaguez, ira y odio atrae a los espíritus demoníacos. Afectas tu propio espíritu con la atmósfera que eliges y las decisiones que tomas. Los lugares que frecuentas pueden influir en cómo te sientes tentado a pecar. Ten cuidado con los lugares a los que entras, la atmósfera allí puede llevarte a pecar. Usa la sabiduría y mantente alerta. Debemos estar protegidos, incluso en tiempos de dolor, porque a veces es cuando somos más vulnerables. Todos han sufrido y sufrirán heridas en la vida. Todos tenemos que soportar algún tipo de herida, sufrir alguna decepción, sufrir heridas y cicatrices que podrían haber destruir tu fe, matar tu esperanza y destruir la confianza en un matrimonio. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Si no estás protegido, no necesita invitación para entrar y atacar. El error que cometemos es pensar que cuando el diablo ataca a un creyente, debería ser con fuego y azufre. Algunos piensan en una figura similar a la parca. Pero no es así. Es problema tras problema, asunto tras asunto, una cosa tras otra con la intención de desgastarte y llevarte a un estado de agotamiento. ¿Por qué crees que la Biblia dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Es para que no te canses de este enemigo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. O en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, no te canses, no dejes que el diablo te desgaste. Aquí tienes cómo estar protegido, siempre sé sensible, mantente alerta y consciente del tipo de atmósfera que te rodea. Un hombre cristiano estaba en su lecho de muerte. Mientras yacía allí, con su familia a su lado, la habitación estaba en silencio. El único sonido era el del monitor cardíaco, que emitía pitidos lentos en el fondo. Reunió fuerzas para dar unas últimas palabras a sus seres queridos. Dijo, la Biblia me advirtió que el tiempo es corto y no escuché. La Biblia me advirtió que de nada sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma. Durante más de la mitad de mi vida, trabajé y trabajé. Acumulé posesiones, pero ninguna cantidad de dinero podría comprarme otras 24 horas en esta tierra. La Biblia me advirtió que debía perdonar, pero cargué con mucho enojo contra muchas personas que me hicieron mal. Solo en mis últimos días he podido perdonar. No sean como yo. Escuchen las advertencias de Dios a tiempo para actuar. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Para mí, casi fue demasiado tarde. Cuando escuché esta historia, me hizo pensar. ¿Cuántos de nosotros subestimamos las advertencias bíblicas? ¿Cuántos de nosotros tomamos en serio las advertencias de la Biblia? El apóstol Pablo es un personaje fascinante en la Biblia. Antes de ser el apóstol Pablo, era conocido como Saulo de Tarso. Originalmente, era un fariseo y un perseguidor de los primeros cristianos. Saulo era un fariseo celoso que estaba decidido a eliminar lo que él veía como una peligrosa herejía que se estaba extendiendo en la comunidad judía. Saulo iba de puerta en puerta golpeando a los cristianos, y se cree que también los mataba.
En el libro de los Hechos, la primera persona que murió por seguir a Jesús fue un hombre llamado Esteban. Esteban dio un discurso sobre Jesús y llamó a todos a arrepentirse y confiar en Jesús. Al final del discurso, Esteban es apedreado hasta la muerte. Dice sobre Saulo en Hechos, capítulo 8, versículo 1, y Saulo estaba de acuerdo con su muerte. Como mínimo, Saulo aprobaba y estaba contento con la ejecución, como máximo, él mismo la organizó. Saulo mataba a seguidores de Jesús. Pero a pesar de todo esto, Saulo tuvo una experiencia de conversión dramática en el camino a Damasco, donde vio una visión de Jesús. Después de esta experiencia, el perseguidor de cristianos se convirtió en cristiano. Ahora déjame preguntarte, ¿era Pablo tan malo que Dios no pudo usarlo? Por supuesto que no. Pablo fue transformado cuando encontró a Cristo. Cuando Pablo encontró a Cristo, escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Hay un pasaje de las Escrituras donde nos da 6 advertencias sobre cómo vivir nuestras vidas. Estas 6 advertencias son: no participar en la oscuridad de las fiestas salvajes, no involucrarse en la embriaguez, no tener nada que ver con la promiscuidad sexual, no vivir inmoralmente, no pelearse y, por último, no ser celoso. Estos 6 puntos se encuentran en Romanos, capítulo 13, versículo 13, donde la Biblia dice: porque pertenecemos al día, debemos vivir de manera decente para que todos lo vean. No participen en la oscuridad de fiestas salvajes y borracheras, ni en promiscuidad sexual y vida inmoral, ni en peleas y celos. Cuando Pablo dice no participen en la oscuridad de fiestas salvajes y borracheras, la imagen aquí es poderosa. Imagina a una persona tropezando en la oscuridad, incapaz de ver claramente. De la misma manera, participar en fiestas salvajes y borracheras nubla nuestro juicio y nos lleva a la oscuridad espiritual. Así como un faro advierte a los barcos sobre rocas peligrosas, la Biblia nos advierte sobre los peligros de participar en actividades que embotan nuestros sentidos espirituales. Los siguientes puntos tienen que ver con protegernos contra la promiscuidad sexual y la vida inmoral. Continuando en Romanos, capítulo 13, versículo 13, Pablo nos insta a no participar en promiscuidad sexual y vida inmoral. La combinación de promiscuidad sexual y vida inmoral es como una espesa niebla que oscurece nuestra visión del plan de Dios para nuestras vidas. Tales comportamientos generan una actitud impía, hábitos impíos y, eventualmente, se convierte en un estilo de vida. Por eso es increíblemente importante estar arraigado en la palabra de Dios. Al igual que una brújula apunta al norte verdadero, la Biblia proporciona una brújula moral, tallas espirituales de la vida vistiéndonos con el carácter y las enseñanzas de Cristo. A medida que enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo, atendamos estas advertencias y cuidémonos de las trampas que conducen a la oscuridad espiritual. Ahora me gustaría que exploráramos más las advertencias de Pablo, el apóstol. Una de sus advertencias más serias para los cristianos está relacionada con la incredulidad. Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Esta es una advertencia seria porque Pablo nos dice que debemos asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malvado e incrédulo, un corazón que se niega a confiar y depender del Señor. Un corazón que se aleja del Dios vivo. Déjame mostrarte por qué la incredulidad es tan perjudicial para un cristiano. En Mateo, capítulo 13, cuando Jesús estaba en su pueblo natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. El versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Piensa en eso, Jesús no hizo ningún milagro debido a la incredulidad. Jesús no realizó ninguna obra poderosa por la falta de fe. Por eso, mis amigos, ven por qué Pablo nos advierte sobre tener un corazón incrédulo. Cuando tienes un corazón lleno de incredulidad, niegas el poder de Dios, niegas la gloria de Dios, niegas al Señor en todo lo que es. Así que, pueblo de Dios, sean advertidos,
asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Para esta próxima advertencia, necesito darles un poco de contexto antes de continuar. Los hijos de Israel fueron liberados de la cautividad y la esclavitud. Vieron milagros increíbles de Dios. Vieron cómo se abrió el Mar Rojo. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego para darles luz. Fueron alimentados con maná del cielo. Pero a pesar de ver la poderosa mano de Dios, los hijos de Israel se rebelaron, murmuraron y se quejaron contra Dios. Por eso Pablo, en el Nuevo Testamento, nos advierte en Hebreos, capítulo 3, versículos 15 a 17, como se ha dicho, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en la rebelión. Si oyen su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que Moisés sacó de Egipto? ¿Y con quiénes estuvo enojado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestro corazón. No debemos ser fríos e insensibles a la voz de Dios. En medio de todo el caos y la confusión de este mundo, la voz de Dios sigue llamándonos. El Espíritu del Señor está tocando a nuestras puertas. Un corazón endurecido significa que alguien está ciego e insensible hacia la belleza y la gloria de Dios y que persigue sus propios deseos en lugar de los de Dios. Pero, afortunadamente, en su misericordia, Dios se ofrece a cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestro corazón. La tercera advertencia que creo que debemos tener en cuenta se encuentra en Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ahora, creo que la traducción amplificada explica este versículo con más detalle, pues dice, por esta razón, es decir, debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y debido a la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha más atención a las cosas que hemos oído, para que no nos apartemos de la verdad. En esencia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad que es Jesucristo. Debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad del Evangelio. En este mundo, encontrarás personas que te darán su propia versión diluida del Evangelio. Personas que predicarán un Evangelio que no requiere arrepentimiento, compromiso ni negación de uno mismo, sino un Evangelio que complace los oídos. Suena bien, te hace sentir bien, pero no tiene poder para transformarte o desafiarte. De esto es de lo que debemos tener cuidado. No nos alejemos de la verdad del Evangelio. El verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y te convencerá, te llevará a un cambio en tus hábitos pecaminosos y te hará arrepentirte. Y debemos hacer precisamente eso, arrepentirnos y alejarnos del pecado. Si te ha gustado este video, no olvides darle al like y suscribirte para que no te pierdas ningún video como este.